que recibieron. Yo estoy estrenando un regalo, mi esposa me regaló taza nueva y la estoy disfrutando, así que comparto con ustedes este sí. A la instrucción de que está bueno, mantiene caliente. Santo. Entonces vamos a aprovechar el tiempo. Hoy no voy a hablar del Día del Padre. Nosotros aquí no predicamos el Día de la Madre sobre la madre, ni el Día del Padre sobre el padre. Seguimos hablando de la palabra del Señor. Y hoy quiero hablar sobre crisis, porque de una manera u otra todos estamos viviendo una crisis como venezolanos. Vivimos una situación un poquito complicada, por no decir uno, la gran mayoría de nosotros, pero aún así estamos hoy aquí creyéndole al Señor. Y he titulado la enseñanza de hoy Sobrevolando la crisis con valentía, sabiduría y oración. Lo repito, sobrevolando la crisis con valentía, sabiduría y oración. Gracias, hijo, que la coloco allí. Sobrevolando. Y que coloqué esa palabra sobrevolando porque leí en la Biblia de estos días en Isaías 40:31 y me gusta este texto bíblico en Isaías que dice que pasa que viene un águila, pero era un águila gallinazo. Y la computadora no se queda mal al ingeniero, hermano. Isaías 40:31, muy conocido por usted y por mí, por cierto, dice: pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Pero me gusta esta parte: podrán volar como las águilas. Y al final dice: podrán caminar sin cansarse, sin correr, sin fatigarse. Pero me llama mucho la atención que esto: los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Cuando estudiaba sobre el tema de las águilas hay algo muy interesante. Bueno, hay muchas cosas sobre las águilas que son interesantes, pero hay una muy particular, y es que cuando tú estudias sobre las águilas descubres que las águilas nunca vuelan dentro de una tormenta. Los que estudian estos temas dicen que las águilas, cuando hay una tormenta, ellos lo solucionan siempre, y es que ellas levantan vuelo y vuelan por encima de las tormentas. Es decir, las águilas no se complican la vida. Tengo que ir de A a B y allá hay una tormenta. La tormenta, como yo soy un aguilacho de esos fuertes, ¿cómo es que dicen por ahí? Pecho peludo y lomo plateado. Así que como es el Día del Padre, alguien me decía: pastor, lomo plateado. Yo, bueno, no, tranquilo. Pero el águila sucede que no se anda con pleitos. El águila simplemente se remonta sobre la tormenta y sigue volando tranquilo y en paz. Entonces me encanta esto porque hoy vamos a hablar sobre crisis, y quiero dejar claro que usted no es la única persona que está teniendo problemas de crisis. Cuando uno se concentra en los problemas económicos, uno cree que uno es el único, y déjeme decirle que no es así. Usted y todos los que estamos en este lugar, de una forma u otra tenemos luchas, y estamos viendo cómo resolvemos lo de la comida también. Estamos viendo cómo resolvemos lo del alquiler, estamos viendo cómo resolvemos lo del colegio de los muchachos, los útiles. Ahorita vienen las vacaciones, entonces ya estamos pensando en que cómo hacemos para pasar unos días por ahí, para echarnos una escapadita. Así que usted no es el único que sufre sobre este tema. Todos en esta sala andamos buscando en Dios soluciones a esa crisis. Por eso el título: Sobrevolando las crisis. Y me voy a enfocar en que me gustó la idea del águila, porque el águila no se complica la vida, él vuela por encima de las crisis. Solamente que hoy vamos a aprender de que las crisis hay que sobrevolarlas con valentía, con sabiduría y con oración. Y hay una historia en la Biblia que me encanta, es muy buena. Hoy quiero que me acompañe a leer la historia de Daniel en el capítulo 1 en adelante, pero en la versión TLA es un poquito más dramática. La TLA es un poquito más dramática, así como más de cine. Algunas palabras que ajustan y me gusta como se puede leer. Uy, si es chiquitica la letra, pero sí se alcanza a leer, porque si yo leo de aquí a allá, usted lee de aquí a acá. De todas formas, yo lo leo en mi computadora para no correr riesgo de equivocarme. Si quiere me puede acompañar allí, usted me sigue. Daniel capítulo 1, del verso 1, vamos a leer un rato largo hasta el 17.
Y quiero que me acompañen porque ahí está bien interesante. Dice así: el rey Nabucodonosor. ¿Cómo es que se llamaba el rey? No, es Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a la ciudad de Jerusalén para conquistarla con su ejército. Y Dios le permitió tomar prisioneros al rey Joacim y a muchos israelitas y llevárselos a Babilonia. Dios también le permitió llevarse muchos de los utensilios que se usaban en el templo de Jerusalén. Nabucodonosor se los llevó y los juntó con los tesoros que había en el templo de sus dioses. Cuando esto sucedió, Joacim llevaba 3 años de reinar en Judá. El rey Nabucodonosor quería tener a su servicio gente joven y bien parecida, que no tuviera ningún defecto. Además, deberían saber de todo. Por eso ordenó que de entre los prisioneros israelitas le llevaran los jóvenes más inteligentes y de las mejores familias. Durante 3 años, esos jóvenes comerían y beberían lo mismo que el rey. Mientras tanto, estudiarían y aprenderían el idioma y la cultura de los babilonios. Pasado este tiempo, ellos entrarían a servir en el palacio del rey Aspenas. Jefe de los que servían en el palacio, se encargarían de cumplir las órdenes del rey. El verso 6 dice: entre los que fueron llevados al palacio del rey estaban 4 jóvenes de la tribu de Judá. Se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El verso 7. Pero el jefe de los sirvientes del palacio les cambió el nombre. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías le puso Sadrach, a Misac le puso Mesac y a Azarías Abednego. Verso 8. Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey, porque para él eso era un pecado. Por eso le pidió a Aspenas que no lo obligara a pecar, ni a él ni a sus amigos comiendo de esos alimentos. Verso 9. Y aunque Dios le había hecho que Daniel le cayera bien a Aspenas, número 10, de todos modos Aspenas le dijo: el rey ya decidió que ustedes deben comer y beber, y yo le tengo miedo. Si llega a ver que ustedes tienen cara de enfermos, mientras que los otros jóvenes se ven sanos, me va a mandar a matar, y de eso ustedes tendrían la culpa. Verso 11. Entonces Daniel fue a hablar con quien estaba encargado de cuidar de él y de sus amigos, y le dijo: nosotros somos sus humildes servidores. Yo le ruego a usted que haga con nosotros una prueba de 10 días. Durante ese tiempo denos ustedes comer solamente verduras y beber solamente agua. Pasados los 10 días, compare usted nuestra cara con la de los jóvenes que comen lo que come el rey. Entonces podrá usted hacer con nosotros lo que le parezca mejor. Versos 14 y 15. El encargado de cuidarlos aceptó hacer lo que Daniel le propuso. Y 10 días después, Daniel y sus amigos se veían más sanos y fuertes que los jóvenes que comían lo mismo que el rey. Entonces el encargado de ellos dejó de darles el vino y la comida que estaban obligados a beber y comer, y en vez de eso les daban a comer verduras. Verso 17 y último que vamos a leer hoy. Estos 4 jóvenes recibieron de Dios mucha inteligencia y sabiduría para entender toda clase de libros y de ciencias. Además, Daniel podía entender el significado de los sueños y las visiones. Quise leer esta porción de la historia, 17 textos allí, y que usted puede volver a leerlos en su casa. Y le recomiendo la TLA en este caso, es un poquito más histórica, así, más dramática, más como de teatro, porque el pueblo de Israel había sido conquistado, había sido vencido, y estos muchachos habían sido llevados como esclavos, es decir, había comenzado un tiempo muy malo para Israel. Así que si usted piensa que usted está pasando por tiempos difíciles, déjeme decirle que la Biblia habla de gente que pasó por tiempos muy, muy difíciles. Y es verdad que todos, en cierto sentido, nosotros todos vivimos en tierra extranjera.
Daniel y sus amigos fueron llevados a tierra extranjera como esclavos. Y usted y yo debemos entender como hijos de Dios que de una manera u otra usted y yo también vivimos en tierra extranjera. No necesariamente porque vivamos en otro país, sino porque este mundo, recuérdelo, no es nuestro verdadero hogar. Pertenecemos al reino de Dios. Usted pertenece al reino de Dios. Y vivimos, pero vivimos y trabajamos en este sistema que es el mundo. Pero aunque estemos en este mundo, no pertenecemos a este mundo, porque usted y yo pertenecemos al reino de los cielos. ¿Qué tal si sacude al de al lado y se lo recuerda? Recuérdale al de al lado, usted no es de este mundo, usted es un extraterrestre. Ahí como que sí cabe eso, somos extraterrestres. Bueno, no somos de fuera de este mundo, pertenecemos al reino de Dios. Pero sí vivimos bajo el sistema de este mundo. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que producir recursos. Entonces, estamos en una lucha constante de que estamos de una manera u otra en tierra extranjera. Por eso la historia de Daniel, que hoy vamos a estar estudiando, nos enseña qué es vivir en otra nación, qué es vivir en un sistema que no es nuestro hogar. Nos enseña que Daniel y sus amigos vivieron en Babilonia como esclavos y también vivieron en un sistema que los obligó o los quiso someter a cambiar lo que eran sus principios. Su experiencia, la experiencia de Daniel y sus amigos, nos va a enseñar hoy a vivir con fidelidad cuando la cultura que nos rodea no se alinea a lo que Dios manda y nos quiere obligar a someternos y a vivir renunciando a los valores que Dios ha establecido en nuestro corazón. Así que prepárese, vamos a hablar de 4 cositas muy rápidamente. Hoy nos vamos temprano como les prometí, de cómo vamos a enfrentar o cómo debemos enfrentar este mundo, porque para nadie es fácil. Ser cristiano en este mundo es bastante complicado, ¿verdad que sí? Vivir bajo los principios de Dios, mientras que este mundo no tiene temor de Dios, es bastante complicado. Pero 4 cositas vamos a aprender para aprender a vivir en esta tierra sin abandonar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Número 1, diga conmigo, Dios es soberano. A ver, dígalo duro, Dios es soberano. Lo primero que usted y yo tenemos que entender es que Dios es soberano. Y Dios es soberano sobre las naciones y también es soberano sobre las vidas personales. La vida de Daniel, mi querido hermano, o la historia que leímos hace un momento, en esta historia es fácil pasar por algo algunas palabras. Y yo quiero que hoy me acompañe a leer con calma el versículo 1, donde comienza toda la historia, porque sí es verdad, el pueblo de Israel fue llevado como esclavo. Pero es fácil pasar por alto una frase que aparece en el versículo 1. Mira ahí el versículo 1, colóquemelo en el que estábamos leyendo, en la TLA. No, ahí aparece todo el libro completo. Entonces no importa, déjenlo ahí en la Reina Valera. Déjenlo en la Reina Valera para poderlo leer. Mire cómo dice este texto, y yo creo que usted despacio lo vamos a leer, y usted va a analizar una palabra que es interesante. Dice, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, mire lo que dice, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ahora colócame el verso 2. Mire lo que dice el verso 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, el rey de Judá. Yo quiero que usted, seguramente cuando leímos la primera vez lo leímos corrido, pero ahora yo quiero que si usted se detenga aquí. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, el rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de destinar a la casa de Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de Dios. Yo quiero que usted piense por un momento, ¿qué fue lo que le dio la victoria a Nabucodonosor sobre Israel? No fue la fuerza militar. Él llegó con su ejército, pero no fue la fuerza militar la que le dio el éxito a Nabucodonosor. No fue la estrategia política la que le dio la victoria a Nabucodonosor. No, porque están hablando ustedes. Nabucodonosor, no. Fue el Señor, y oiga que este texto bíblico dice que fue el Señor el que entregó al rey y a la ciudad en manos de su enemigo. Fue el Señor el que permitió que esto sucediera.
Dios controló la situación. Incluso este terrible evento que afectó al país entero, que era Israel, la Biblia dice que Dios lo permitió. Esa parte no suena muy bonita, ¿verdad? Pero usted y yo tenemos que pensar a entender algo aquí. No siempre es el diablo, no siempre la culpa es de Maduro. A veces Dios permite las cosas, pero lo que Dios permite siempre tiene un propósito. Dígale que tiene a su lado, siempre tiene un propósito. A veces miramos lo que pasa en el mundo y nos sentimos impotentes, amados. A veces miramos a los lados, nos sentimos impotentes. Por ejemplo, aquí hay algunos que están terminando sus estudios en la universidad, algunos que ya se esforzaron por estudiar, y tal vez si alguien es recién graduado, como es el caso del ingeniero allá en la cabina, de seguro uno que está metido en el asunto, está leyendo sobre cómo están votando a gente de los negocios, no se consigue trabajo, y cierran oficinas, cierran empresas, no solamente en Venezuela, porque esto no es una crisis que solamente estamos viviendo los venezolanos. Esto es una crisis mundial, hermano. En Colombia y en Estados Unidos, en todas están cerrando negocios, empresas. Pero alguien que tal vez está terminando sus estudios dice: wow, con tantos problemas que hay, ¿y yo qué dónde voy a conseguir trabajo? Metes currículum aquí, currículum allá, y piden experiencia de 10 años. ¿Y cómo alguien va a tener experiencia si no ni siquiera ha podido conseguir su primer trabajo? Si eres gerente medio, de nivel medio de una empresa, de un negocio, si tienes un emprendimiento, si tienes una idea, y lees un poquito sobre lo que hoy día está invadiendo el mundo, que es la IA, la inteligencia artificial, tal vez algunos de nosotros nos podemos a pensar: ¿y dónde va a quedar esto? Y aquí a unos años tal vez me voy a quedar sin trabajo, porque ya, fíjate que ya no hace falta recepcionistas, ya no hace falta que alguien conteste un teléfono, ahora activan un bot en Telegram, en WhatsApp, con inteligencia artificial, y usted no hace contacto con nadie y le llega la compra hasta la casa. Yo pensé que eso era por televisión solamente, y sucede que aquí en Venezuela está funcionando así. Estos últimos meses he hecho compras donde le doy comprar, y una vez por WhatsApp me llega en una computadora, en un bot, me hace unas preguntas, yo le contesto las preguntas, me pide la dirección, me dice a dónde se lo manda, me dice en oficina MRW, Mesa, yo le digo MRW, me salen las direcciones, marco Taiwan, y me dice luego, me llegó otro mensaje: en 2 o 3 días le estará llegando su pedido a ese lugar. Y luego me llega un mensaje: señor, venga a retirar su pedido que ya le llegó a la oficina. Y no hablé con una sola persona, hermano, ni con una persona hablé. Así que los tercermundistas que somos los venezolanos, hermanos, ya nos alcanzó la tecnología. Cada vez se necesita menos gente en una oficina, cada vez se necesita menos gente trabajando, y entonces vienen las preguntas: ajá, ¿y mi negocio en qué va a quedar en los próximos años? Y lo que yo hago, ¿será que van a buscar un bot, un IA que haga lo que yo estoy haciendo? Bueno, hermano, esto nos debe llevar a pensar de que eso es una crisis mundial que estamos viviendo, y obviamente esto nos lleva a estar cargados, a veces preocupados. Se escucha más que nunca hoy de guerras. Hace 2 días comenzó de nuevo la guerra en el Medio Oriente. Israel atacó a Irán. Irán está en constante ataque contra Israel. Hay tensión, sigue habiendo la guerra entre Ucrania y Rusia. China, por un lado, está callado la boca, quieto. Corea del Norte ya se involucró en la guerra. Estados Unidos movió esta semana, apenas ocurrió lo de Israel, movió sus barcos hacia los lados del Medio Oriente. Pandemias ocurren, hermanos, por todos lados. Acabamos de salir del 2020, de la pandemia que vivimos, y ahorita en este momento hay alborotado la fiebre amarilla aquí en Latinoamérica. Hay una cantidad de cosas que están ocurriendo que nos hacen pensar: la cosa está brava. Y la incertidumbre económica, no solamente, vuelvo a decir, de Venezuela, sino de todo el mundo,
nos lleva a ver dónde va a quedar este asunto. Porque cada vez hay más plata, pero cada vez podemos comprar menos. Cada vez hay más dinero, pero cada vez podemos tener menos. Y entonces me hace pensar en la historia que contaban nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, digo alguien por ahí. Los que conversábamos con nuestros abuelos y bisabuelos decían ellos, llegará tiempo donde la gente va a comerse la plata porque no van a tener para comprar pan. Y creo que muchas de esas cosas son las que realmente a veces están ocurriendo. Pareciera que todas las cosas están fuera de control, y en realidad están fuera de control. Están fuera de tu control y está fuera de mi control. Pero hoy quiero recordarte como siervo de Dios, nada de esto está fuera del control de Dios. Mientras Dios siga siendo Dios y Él siga sentado en su trono, nada de esto ha sorprendido a Dios. Dios es soberano no solo sobre reyes y reinos, sino también es soberano sobre tu vida. Y hoy necesito recordártelo. Por eso Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Roma en el capítulo 8, en el verso 28, Pablo dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que la pregunta aquí no es que si el mundo está en crisis o el mundo está caótico. La pregunta es: ¿tú estás alineado al propósito de Dios? No me preguntes si el mundo está en crisis, eso es una pregunta tonta. No me preguntes si hay caos a nuestro alrededor, eso lo hay. La verdadera pregunta es: ¿estás alineado con el propósito de Dios? Cuando lo estás, Dios sabe cómo sacar algo bueno en medio de la crisis. Dios sabe cómo sacar algo bueno en medio del caos global, del caos que hay en el mundo, de en medio de la situación que está viviendo Colombia, Venezuela, América Latina. Dios puede sacar algo bueno de allí mientras tú estés alineado al plan de Dios. Él puede darte el favor, tal como lo hizo con Daniel, favor con los supervisores babilónicos. Porque si usted recuerda la historia que leíamos, no vamos a volver a leerla, pero léanla en su casa. Daniel era esclavo, sí era esclavo, hasta le cambiaron el nombre, pero decía por allí, en un pedacito decía, que Daniel se había ganado el favor de la gente que estaba a su alrededor. Es decir, a Daniel, la gente que lo cuidaba lo quería. Porque no importa que seas esclavo o que estés pasando por una situación difícil, que estés en crisis, si el favor de Dios está contigo, muchas cosas pueden ser diferentes a lo que tú estás pensando. Incluso, mi querido hermano, en tiempo de hambre, Dios sabe cómo alimentar a su pueblo. Viene a mi memoria el profeta Elías, un hambre terrible, y Dios lo manda que vaya para allá donde cae un chorrito de agua, y en ese chorrito de agua dice que allá iban los pueblos y le llevaban carne y le llevaban pan. Así que esto no es cuestión de que si hay escasez de dinero, esto no es cuestión de que si hay escasez de comida, esto no es cuestión de que el dólar sigue subiendo o el bolívar sigue bajando o el peso se está descontrolando. Esto es cuestión de que si tú estás alineado al plan de Dios. Porque no importa lo que esté pasando a tu alrededor, en tu hogar, en tu familia o en tu nación, si a Dios le place y le da su favor a tu vida y a tu familia, puede ser todo alrededor tuyo muy diferente a lo que los demás están viviendo. Quiero decirte algo, nunca lo olvides: Dios te ve. Dios se preocupa y se ocupa de ti. Y Él puede abrirte puertas que están cerradas para otros. Dios puede abrirte oportunidades que para otros están cerradas. Él lo puede hacer contigo. Por eso, incluso cuando la economía anda mal o las guerras arrecian con todo, y aunque haya hambre a nuestro alrededor, tú puedes vivir confiado en que Dios te va a sustentar, Dios te va a cuidar, Dios te va a proveer, y su mano te va a sostener y no te va a dejar caer. ¿Qué tal si aplaude el Señor por eso? Así que yo quiero invitar
invitarte hoy, alíñate con el propósito de Dios y descansa en la soberanía de Dios. El rey David lo dijo simple y sencillo: no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue el pan. Así que dejen de estar viviendo tan ansiosos con el tema del dólar. Dejen de estar viviendo tan ansiosos con la crisis a su alrededor, de lo político, de lo económico. Es verdad, no escapamos de esto, pero en realidad no importa lo que ocurra a mi alrededor. Mientras yo viva bajo la soberanía de Dios y esté alineado al plan de Dios, Dios hará cosas sobrenaturales. Y entonces, aunque otros el negocio no les funcione, yo no sé cómo, pero Dios hará que el negocio mío funcione. Cuando otros no vendan, Dios va a hacer que yo venda. Cuando otros no tengan para comer, Dios me va a dar a mí para comer. Simplemente necesito estar alineado en el plan de Dios. Y nunca olvide esto: la crisis no está pasando aquí en Tario, en San Cristóbal, o en Táchira, o en Venezuela. Hay crisis en todo el planeta Tierra. Así que no importa para dónde usted esté pensando escaparse, la crisis lo va a agarrar a donde quiera que usted vaya. Haga algo por mí, por favor, sacude al de al lado y dígale: de esta no te puedes escapar. ¿Saben cuál es el problema? Que algunos andamos pensando que nos podemos escapar de las situaciones difíciles. De esta situación nadie se puede escapar. Aquí lo único que queda es confiar en la soberanía de Dios, descansar en Él, hacer su voluntad y dejar que Él nos bendiga como a Él le den su gracia y voluntad a hacerlo. ¿Qué tal se aplaude el Señor por esto? Número 2, segunda cosa que usted tiene que aprender en tiempos de crisis. Recuerde, sobrevolando las crisis. El título completo es Con sabiduría. ¿Qué más era? No, la primera, sabiduría. Valentía, sabiduría y oración. Número 2, escúcheme lo que le voy a decir, esto es clave en tiempo de crisis. Sepa qué luchar y sepa qué dejar ir. Repita conmigo: sepa qué luchar. A ver, no me escuché. Sepa qué luchar y sepa qué dejar ir. A ver, díganle al que tiene al lado: sepa qué luchar y sepa qué dejar ir. ¿Sabe cómo se llama eso? Sabiduría. En tiempo de crisis necesitamos dirección de Dios. Mire, cuando Daniel fue llevado a Babilonia, le cambiaron el nombre. Daniel significa Dios es mi juez. Y él se llamaba Daniel, y cuando su nombre lo llamaban Daniel, Daniel decía: Dios es mi juez. Pero se lo cambiaron por Belsasar, invocando a un dios babilónico llamado Bel. En otras palabras, mi querido hermano, a Daniel intentaron borrarle hasta el último rastro de la identidad de Dios. Y eso era lo que hacía el imperio babilónico. Le cambiaron el nombre, empezaron a enseñarlo, a estudiarlo, a prepararlo, que comiera la comida del rey, que se acostumbrara. La idea era que Daniel, con el pasar de los años, se le olvidara que un día fue hebreo, que se le olvidara que un día tenía un Dios y que aprendiera a ser un babilonio. En otras palabras, intentaron robarle su identidad como hijo de Dios. Y la pregunta es: ¿qué hizo Daniel? ¿Sabe qué hizo Daniel cuando le cambiaron el nombre? A ver, ¿quién lo recuerda según leímos la Biblia? ¿Qué hizo Daniel cuando le cambiaron el nombre y le dijeron: ya no te vas a llamar más Daniel, ahora te vas a llamar Belsasar? ¿Quién recuerda qué dice la Biblia? ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué fue lo que hizo, John? Nada. ¿Qué es lo que hizo? La gente está, ¿qué es lo que hizo Daniel? Nada. Daniel no protestó. Daniel no se puso a discutir. Daniel no hizo huelga ni se puso a quemar cauchos. ¿Por qué me van a cambiar mi nombre si mi nombre es mejor? ¿Saben por qué? Porque David sabía qué batallas librar y qué batallas dejar ir. Y hoy usted tiene que aprender esta lección. No todas las batallas que llegan al frente de tu casa son para librarlas. Hay algunas batallas que simplemente hay que esperar y dejarlas pasar. Hay batallas que no vale la pena pelear, pero hay batallas que tienen que ser libradas con toda seguridad. Mire,
Yo me imagino a Daniel diciendo, me podrán cambiar el nombre, pero nadie va a cambiar lo que yo llevo en mi corazón. Y en mi corazón yo amo a Dios. En Mateo capítulo 15, en el verso 11, dice la palabra del Señor, y creo que esto es bueno que lo tengamos en cuenta. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Parafraseando esto, con respecto a la historia de Daniel, no es el nombre que me ponen lo que me contaminan, es lo que vive dentro de mí lo que determina quién soy. Pero cuando a Daniel se le dijo que dejara de orar, la cosa fue diferente. Cuando le cambiaron el nombre, él no le importó. Pero cuando le dijeron, ya no vas a poder orar a tu Dios, ahí la historia se fue otra. Daniel le exigieron que tenía que dejar de orar, y a Daniel le exigieron que tenía que inclinarse ante un ídolo. Y ahí fue donde Daniel dijo, ya va un momentico, eso sí, no. Hay batallas que nos roban tiempo, nos roban vida. A veces nos desgastamos peleando por estupideces, por tonterías que no afectarán nada a nuestro alrededor. A veces nos lo pasamos peleando en la casa, peleando con la mujer, peleando con el marido, que no, que esto sí, que lo otro, y andamos cansados, agotados. Y son batallas, perdón por la palabra que voy a usar, estúpidas, batallas tontas donde terminamos agotados y cansados. Y si usted quiere tener energías en tiempo de crisis, usted tiene que aprender que hay batallas que no vale la pena pelear. Hay batallas que hay que aprender a dejar pasar. Pero hay cosas en las que sí hay que poner límites. Hay cosas en las que sí realmente hay que decidir pararse firme. Porque en el caso de Daniel la cuestión era la adoración y la lealtad a Dios. Y ahí fue donde Daniel dijo, me pueden cambiar el nombre, no importa. Pero no van a limitar mi adoración y no van a limitar mi lealtad a Dios. Yo tengo un solo Dios, no me inclinaré ante un Dios ajeno y no voy a dejar de adorar al Dios al que amo. Mi querido hermano, esta clase de sabiduría es lo que Jesús quiso decir cuando Él dijo, sean sabios como serpientes e inocentes como palomas. Necesitamos esa sabiduría en nuestra vida hoy. A veces la gente te va a insultar. En tu lugar de trabajo es posible que te llamen evangélico. Tal vez te digan hermano Cocó. Tal vez podrían burlarse de ti por tu fe. Tal vez te puedan decir, aquí en nuestra tierra te digan gocho de una manera despectiva cuando vayas a Caracas o cuando vayas a otro lugar. O si estás en Colombia, tal vez te digan ese veneco. O alguna otra etiqueta, tal vez te pueden llamar el divorciado, el abandonado, la que no tiene marido, la que fue abandonada por sus hijos. Pueden haber mil etiquetas que te recuerdan el pasado y que puedan ofenderte como un insulto. Pero esas son batallas que realmente quiero recordarte hoy. No vale la pena que andes peleando ni luchando. Si te andas ofendiendo y peleando por gente que te recuerda esas cosas, realmente se está haciendo tonto, está haciendo tonta, porque estás gastando tus energías en batallas innecesarias. No tienes que luchar contra toda etiqueta que te coloquen. No tienes que ofenderte por cada insulto que te den. Lo que importa es lo que vive en tu interior. Lo que importa es la fe que tú tienes dentro de ti. Lo que importa realmente es quién eres y lo que has decidido creer. Al mismo tiempo, hay momentos en los que es necesario tomar una postura firme y no negociable. Mis amados, Pablo en Hechos 16, cuando fue encarcelado, no declaró su ciudadanía romana inmediatamente. A Pablo lo arrestan y lo tratan como cualquier otro mundano, él siendo romano en otra ciudad, y él guarda silencio, esperó, aprovechó ese momento para compartir el evangelio con toda la gente. Lo metieron con los presos comunes, pero al día siguiente, cuando las autoridades intentaron liberar
operarlo discretamente, para disimular la cosa, él dijo: soy ciudadano romano y no pueden hacer eso. Eso no se hace de esa manera. Pablo esperó el momento correcto para, con sabiduría, aplicar las leyes y exigir sus derechos. Diga conmigo, por favor, sabiduría. Sabiduría. Necesitamos sabiduría del cielo para dejar de estar peleando y perdiendo el tiempo en estupideces y tonterías. Y necesitamos sabiduría del cielo para tener los pantalones bien puestos, para enfrentar las cosas que no son negociables, y en ese momento tener el valor de encontrar la fuerza en Dios para enfrentar cualquier situación. Saber cuándo plantarte y saber cuándo soltar, eso lo aprendemos de Daniel, y eso se llama sabiduría. Sacuda al de al lado y dígale: esto es contigo, no te hagas. Pero con confianza, sacuda al de al lado. Dígale: no se haga, esto es con usted, que no pasa todo el tiempo peleando por cualquier bobada. Tercera cosa que vamos a aprender hoy, y ya me huele el almuerzo. En situaciones de crisis hay algo que no podemos olvidar. Dígale al que tiene al lado: en tiempo de crisis, no olvide orar. Pero yo le voy a agregar algo adicional: no ore solo, ore acompañado. Ahora llegamos a una de las partes más hermosas de la historia de Daniel. Miren, mis amados, Nabucodonosor tiene un sueño inquietante, pero esta vez se niega a contárselo a los sabios. Él dice: cuéntenme el sueño y cuéntenme su interpretación. El bendito rey salió con ese cuento. Claramente en tiempos pasados él sabía que los sabios que él tenía le decían lo que él quería escuchar. En esta ocasión él tuvo un sueño muy raro, y él dijo: quiero que me lo interprete. El Señor: ¿y cuál es el sueño? Díganme ustedes mismos cuál es el sueño. Fregó a todos los sabios y le dijo: y si no me lo interpretan y me dicen cuál es el sueño, los voy a matar a todos. El rey estaba, porque él sabía que en el pasado le decían lo que él quería escuchar, pero en esta ocasión él sabía que el sueño tenía algo especial. Ese sueño era algo particular. Déjeme decirle a usted, ese sueño venía de Dios, porque había planes de Dios. Porque no importa la situación que estés viviendo hoy, no importa la situación que esté viviendo tu ciudad o tu país, si tú estás alineado al plan de Dios, Dios mueve todo alrededor para que al final eso trabaje a tu favor. Ahora el rey estaba inquieto, exige lo imposible. Y esto es lo sorprendente: Daniel ni siquiera había sido invitado a esa reunión. Llamaron a todos los sabios, a Daniel no lo invitaron. Pero cuando se emite el decreto de que van a matar a todos los sabios, adivinen a quienes empezaron a buscar los sabios y los soldados. ¿A quién todo el mundo empezó a buscar cuando el rey dijo: me los matan a todos porque aquí nadie tiene revelación? ¿A quién llamaron? A Daniel y a sus amigos. Escúcheme bien, así es como funciona este mundo a menudo. A muchos de ustedes y a muchos de nosotros no nos llaman cuando hay honor, pero sí nos llamarán cuando hay tiempo de crisis. Así es, amén. No se sienta mal por eso. No se sienta mal por eso. Cuando las cosas están canalizadas en el plan de Dios, todo tiene un propósito, y en el momento en que ocurren las cosas, tú las vas a entender. Y aquí está la diferencia. Cuando todos los demás entraron en pánico, Daniel no entró en pánico. La Biblia dice en el Salmo 112, verso 7: los justos no temerán malas noticias. Los justos no tendrán temor de que si el dólar subió, que si el dólar bajó, que si Rusia entró en la guerra, que si a Venezuela lo van a meter en el paquete. La gente que confía en Dios y la gente que está dentro del plan de Dios no se asusta con las malas noticias, porque ellos saben muy bien: no importa lo que ocurra a mi alrededor, yo estoy en las manos de mi Señor. Y mientras yo esté en las manos del Señor, todo a mi alrededor de una manera u otra va a trabajar para mí.
porque así es como Dios ha establecido que funciona el reino espiritual. Ahora miren lo que pasa en la historia. Daniel se va a orar con toda la calma del mundo y no se va solo. Y aquí va la parte importante. Daniel llama a sus 3 amigos y les dice: vamos a orar porque el rey pidió lo imposible. Pero si Dios nos colocó en esta situación, es porque Él va a tener una respuesta para esto. Y esta es una lección crucial para usted y para mí. En tiempos de crisis, ¿usted ora? Cuando la cosa se pone difícil, ¿usted ora? Y tienes personas que te acompañan en oración. A lo largo de la Biblia, esto es lo que vemos, hermano. David buscó a Dios cuando su ciudad fue quemada. Nehemías oró antes de reconstruir los muros. Y el mismo Jesús llamó a sus amigos para que le acompañaran a orar en el Getsemaní, en su momento más crítico. Quiero darle un consejo en el día de hoy, mi querido hermano y mi querida hermana. Necesitas gente a tu alrededor que sepa orar. Amén. Necesitas tener amigos y amigas que busquen de Dios. Deja de estar buscando los amigos que solamente te invitan a hacer lo malo y que te dan malos consejos. Necesitas rodearte de gente que ame a Dios, que le guste orar a Dios y que te acompañen en oración cuando tienes tiempos de crisis. Cuando estés en la tormenta, necesitas tener amigos a los que puedas llamar y decirle: amigo, ayúdenme a orar que estoy estresado, amigo, ayúdenme a orar porque estoy en problemas. Necesitas estar arraigado a la iglesia, a la casa del Señor, para tener buenos amigos en la iglesia. Y entre amigos, no amigos que anden chismeando de tus problemas y que anden buscando culpables. Amigos que te digan: vamos a orar para que Dios responda a tu necesidad. Filipenses capítulo 4, en el verso 6, Pablo escribe, y Pablo le dice esto a los filipenses. Capítulo 4, versos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sabe qué es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipenses y le está diciendo a usted? Antes de ponerte a gritar, antes de entrar en ansiedad y antes de que la preocupación te gobierne, él dice: ponte a orar y busca gente que ore contigo. Pídele a la gente que te ayude a orar. Antes de que la ansiedad te gobierne y la desesperación te lleve a cometer una estupidez, una tontería, antes de que hagas una barbaridad, que te metas en el negocio donde no te tienes que meter, que vendas lo que no tienes que vender y que te pongas a irte por donde no tienes que irte, primero Pablo te dice: ponte y llama gente que ore contigo. ¿Sabe por qué normalmente le embarramos en los negocios? ¿Sabe por qué normalmente le embarramos en los proyectos? Porque se nos olvida orar y pedir apoyo en oración. Hacemos las cosas y cuando las cosas salen mal, ahí es cuando llamamos a los amigos, llamamos al pastor: pastor, ayúdenme a orar que la plata no me alcanza para pagar. Pastor, ayúdenme a orar que el negocio no me da para el alquiler. ¿Estoy diciendo la verdad o estoy diciendo una mentira? Ahí es cuando nos acordamos de Dios. Lo correcto es hacer lo que Daniel hizo. Antes de el rey, van a decir: hay alguien que me interprete. Daniel, usted es bueno con los sueños. Váyame con el rey. Dijo: ya, un momentico, déjeme ir a orar porque lo que el rey está pidiendo es una cosa imposible, hermano. Y entonces Daniel dice: como es imposible, necesito apoyo. ¿Dónde están mis 3 amigos? Y dijo: amiguitos, vénganse para acá para meternos en ayuno de oración porque la cosa se puso candela. Y Daniel se puso a orar con sus 3 amigos. Se conectó con Dios. ¿Y sabe qué ocurre cuando uno o más, o 2 o más se ponen de acuerdo? ¿Qué dice la Biblia? Dios se manifiesta en poder y en gloria. Mis amados amigos y hermanos, Daniel y sus amigos oran. El sueño les es revelado. Se da la interpretación. ¿Y sabe qué sucede después? El rey que capturó a Daniel se inclina ante Daniel. Daniel es ascendido de rango. Sus amigos son promovidos. Y el nombre de Dios es glorificado en esta historia, mi querido hermano. Y ese rey que hace mil estupideces termina al final de esta historia
de rodillas reconociendo que el Dios de Daniel es un Dios grande y poderoso. Mi querido hermano, ese es el poder que tiene la oración. Cuando un hombre o una mujer se inclina a orar, Dios hace cosas grandes y maravillosas. Lo que empieza como una sentencia de muerte, lo que empieza como un problema, puede terminar siendo de honor, porque cuando alguien ora, todo a su alrededor puede cambiar. ¿Puede darle un aplauso al Señor por eso? Así que lo cuarto y último que quiero enseñarle en esta mañana es que vivamos como Daniel vivió. Aprendamos a vivir como Daniel. Nunca olvide, usted y yo vivimos en tierra extranjera. Todos vivimos en tierra extranjera. Usted no necesita salir de Venezuela para ser un extranjero. Usted tiene que recordar que su ciudadanía es del reino. Usted es un hijo de Dios, un hijo del reino. Este no es su tierra. Usted está en un lugar prestado por ahora. No somos de este mundo, pero esto es lo que Daniel nos enseña. Número uno, Daniel nos enseña: confía en la soberanía de Dios. Confía en que aunque el mundo esté desordenado, aunque haya caos a tu alrededor, nunca olvides esto: Dios tiene el control. Diga conmigo: Dios tiene el control. Sacuda al de al lado y dígale: Dios sigue teniendo el control. A ver, haga lo mejor que yo. Agarre el de al lado del brazo con cariño y con respeto y diga: no te desesperes, Dios tiene el control. Así es. Eso es como cuando uno está en la cama viendo el partido de fútbol allí y la esposa: baja el volumen. El control lo tengo yo. Yo creo que yo no soy el único que sufre ese problema, que las mujeres: baja el volumen. No. A mí también me mandan a bajar el volumen, y yo obedezco, por supuesto. Pero el que le baja el volumen soy yo. Ella no. Y baja el aire acondicionado. ¿A ustedes también les pasa? A mí también. Recuerde que Dios tiene el control en su soberanía, no solamente en el mundo, en Venezuela, en Colombia y en América Latina. Dios tiene el control y la soberanía de tu vida, de tu hogar, de tu familia, de tus hijos, de tu negocio, de tus sueños. Eso no lo puedes olvidar. Número 2, ten la sabiduría de elegir tus batallas, mis amados. No vale la pena luchar contra los insultos. No vale la pena estar peleando por estupideces, pero nunca comprometas tu lealtad a Dios. Cuando alguien quiera obligarte a que tu lealtad sea cambiada, ahí sí párate firme y estrómpate con el diablo, y párate firme y no aceptes bajo ninguna circunstancia que lo que tú creas sea cambiado por ninguna razón. Y número 3, cuando llegue la crisis, acuérdate de orar. Y no ores solo, pídele apoyo de oración a sus amigos. Busca un círculo de amigos de confianza, devotos que oren a Dios contigo. No dejes de congregarte, no dejes de venir a la iglesia, donde muchos otros te van a acompañar. Deje que el poder de Dios se manifieste, de manera que el mundo, lo que considera imposible, usted lo pueda haber hecho una realidad en su vida. ¿Qué tal se aplaude el Señor y se coloca ahí? Padre,